Veíamos con la cronista Roxana Levinson hasta dónde lo que ocurre en Estados Unidos, en la política norteamericana, para Israel es casi política interna y donde todos de alguna manera interpretan cada situación, esto que está pasando en la carrera electoral, muchos que esperan noviembre y en el camino, bueno, todas las lecturas necesarias. Hay que comprender un poquito cómo funciona esa democracia. ¿Qué significa este paso al costado de Joe Biden? ¿Cuánta posibilidad real tiene Kamala Harris de ser la candidata? Hay un tema ahí de dinero también, porque los aportes a la campaña son personales a las personas, es decir, solo Biden le puede transferir dentro de la fórmula a Kamala Harris, pero hay cierta incertidumbre. Esto es lo que hacen los demócratas, y lo que hacen los republicanos está claro. Trump y lo que plantea, que todos más o menos conocemos, y muchos que esperan, entre otros el gobierno de Israel, que sea él quien acceda a ser el presidente de los Estados Unidos. También aquí, el presidente Milei, muchos apostando en el mundo a Trump, pero todo puede pasar. Vamos a hablar con una especialista de verdad que conoce muy bien la dinámica de la política de los Estados Unidos y ese vínculo tan, bueno, único que tiene con Israel, porque ella vive en Israel y conoce muy bien esta realidad israelí. Me refiero a Noga Tarnopolsky. Noga, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes. Bueno, hice un pequeño reconto, por decirlo de alguna manera. Ahora hay que ir a la que entiende que eres tú. Mira, hay muchos elementos acá, pero en el nivel más superficial hemos visto el primer ministro Netanyahu salir hacia Washington. Es una visita que él ha casi soñado con esta visita. Desde que subió otra vez al poder el 29 de diciembre del 2022, ha estado casi rogando al presidente Biden que lo reciba en la Casa Blanca. Lo que impidió eso fue este intento de Netanyahu de cambiar el sistema administrativo de Israel, lo que sus oponentes y lo que Biden entendieron como casi un golpe de Estado, y por eso lo mantuvieron muy lejos. Ahora, en una situación de guerra y con Biden que casi le sacó el aire a esta visita de Netanyahu con su anuncio de que no se va a presentar como candidato, la situación está muy distinta y vemos un primer ministro que, a pesar de negarse a anunciar elecciones o convenir con la oposición que haya nuevas elecciones, él ya está de campaña y lo vimos hace unas horas saliendo de Tel Aviv, del aeropuerto de Tel Aviv, en su nuevo avión. Es la primera vez que usa su Boeing primer ministerial, y a su lado una gorra estilo yankee que dice en inglés Total Victory, que es la traducción al inglés victoria absoluta, de un lema que él inventó para esta guerra que él no logra vencer. Entonces, ahí estamos. Es muy Un interesante. candidato bien en campaña y el otro que se ha retirado. Es muy interesante lo que estás diciendo, lo venía también percibiendo, esto de Netanyahu casi en un relanzamiento de su gobierno, un relanzamiento político, tomando el aire de bueno, de estas vacaciones del Parlamento que le permite, bueno, cierta estabilidad en un gobierno que tiene todo internamente muy complicado y apostando a ese 5 de noviembre. Digo, no es descabellado en términos del análisis político de Netanyahu y de su gente lo que está haciendo, sabiendo que es un artista de la política, por decirlo así, alguno dirá un animal político con mucha capacidad de sobrevivir. Habrá que ver en un contexto tan difícil y, claro, su lugar preponderante que estará ahí entre las dos cámaras cuando se presente y dé su enorme discurso, sabiendo que además es un gran orador y que los norteamericanos en general, bueno, siempre lo han recibido, digamos, bien, más allá
del vínculo con el gobierno de Biden, como dijiste, con el tema de la reforma judicial y algunos temas más que lo mantuvieron a distancia. ¿Qué dirías de lo que está pasando dentro del Partido Demócrata, este apoyo casi necesario a Kamala Harris en primer término, pero qué puede pasar de acuerdo a tu entender? Eh, es una situación casi insólita, no casi, es insólito. En mi vida, en nuestras vidas enteras, nunca hemos visto algo así. De hecho, lo diría no solamente para el Partido Demócrata estadounidense, sino yo no me acuerdo de otra situación en otro país democrático donde es el mismo partido, del mismo líder, muy exitoso a nivel doméstico, que más o menos políticamente lo asesina e instala a una suplente que no ha sido votada en esas mismas primarias o por una población general. Es una situación, yo creo que es una situación de altísimo riesgo, primero, y creo también que para todos esos, los votantes cruciales para los Estados Unidos, los independientes, los que no saben qué quieren hacer, yo creo que los mismos que miran a Trump no se meten demasiado en tema de político, ni quizás en carácter, pero no les gusta el gran lío, el caos que trae Trump. Ahora, viendo al Partido Demócrata, no a la presidencia de este presidente demócrata, pero viendo al partido, muy fácilmente se pueden decir, bueno, ellos también son una manga de locos. Mirá lo que acaban de hacer a su propio líder y cómo instalan a esta vicepresidente que ni conocemos. Entonces, a mí me parece una movida de altísimo riesgo. Creo que a mucha gente no le va a gustar a pesar si no le encantó Biden, pero no les va a gustar ver este bullying que los medios y su propia base le hicieron a él. Y creo que Kamala Harris, que es una mujer que fue senadora de California cuando yo todavía vivía ahí, yo creo que es muy talentosa, creo que es brillante, creo que es una política muy interesante ella, la forma en la cual ella encara posiciones más de derecha y más de izquierda. Es un individuo interesante, pero no se ha demostrado por ahora una buena candidata político y bueno, como ves, yo acepto la situación, pero veo muchísimo riesgo visto la volatilidad en este momento de los Ujú. Estados Unidos. En realidad, como vicepresidenta, Kamala Harris no ha tenido ningún peso y creo que es un tema que también le juega en contra en términos de un posicionamiento frente a un desafío como el que tiene cuando Trump parecería correr con ventaja y esto tal vez esta inestabilidad interna del Partido Demócrata no ayudaría competitivamente. Un tema por sí mismo. Ahora, viste que los israelíes y los judíos permanentemente, como vivimos tan agobiados por una realidad difícil, preguntamos, ¿y esto es bueno o malo para los judíos? Kamala Harris, ¿es buena o mala para los judíos? Sabemos que está casada con un judío, pero más allá de esto, hay quienes, como siempre, dicen, no, ella es muy pro-Palestina, otros dicen, no, no, pero por otro lado, ¿cómo ves el perfil de Kamala Harris y cuánta incidencia real puede tener potencialmente si llegara a la Casa Blanca como presidenta? Es una muy buena pregunta y es muy importante para nosotros. Yo diría que es importante preguntarle hacia lo que parece ser ahora los dos candidatos, es decir, candidatos, Trump por un lado y Harris aparentemente por el otro. Harris ha sido como un brazo de hierro en la defensa de Israel este último año, como lo fue Biden. Ella fue una vice muy leal en todo el tema de israelí y a ella le pegaron bastante duro toda la parte más progre del Partido Demócrata. Eh, yo creo que eso representa su verdadera posición y también creo que ella tiene
ha tenido más crítica abierta hacia algunas de las actuaciones de Israel en esta guerra que Biden, pero es muy difícil saber cómo entender eso, porque una parte del papel de una vicepresidenta, de cualquier vice, es decir las cosas que el presidente todavía no quiere decir, es protegerlo a él. Y también es parte de su tarea como vicepresidente desaparecer, no ser la protagonista. Entonces, creo que podemos decir que ella ha sido una excelente vicepresidenta, pero también que cuando ella se presentó como candidata a la presidencia hace 4 años, no fue buena candidata. Ujú. A nivel de Trump, quiero agregar una cosa, porque la realidad es que cada vez que llega caos o volatilidad o peligro o esa cosa, esas situaciones políticas donde no podemos realmente saber cómo un líder va a reaccionar, eso es Trump. Y el peligro para Israel, que es un país, como hemos visto este año, muy vulnerable, y para los judíos del mundo, es enorme con la volatilidad en general, con el caos del Partido Demócrata, con lo que representa Trump, que le gustaba decir que es el mejor amigo de Israel, a Netanyahu le encantaba decirlo, pero que terminaron en malos términos por estas tonterías infantiles que importan a los dos por orgullo y amor propio. Y Trump es una figura muy, 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 yo diría, todo en él es inesperado. No podemos saber. Yo tiro al aire algo que no tengo una prueba, pero yo no creo que Trump hubiera enviado a proteger a Israel 2 grupos de portaaviones norteamericanos, porque él es un presidente adentro de su caos muy isolacionista. Y el grado de defensa que todavía llega a Israel, día a día están aterrizando aviones llenos de armamentos para Israel, me asombraría muchísimo ver a Trump o a cualquier republicano defender a Israel de esa forma. Todas las preguntas abiertas. Por otro lado, alguno dirá, Trump tomó medidas tan cercanas a Israel y fue tan importante para Israel y durante su gobierno no hubo guerras en el mundo como las que tenemos hoy. Todas las posibilidades abiertas. Lo que no cabe duda, Noga, es que la elección en los Estados Unidos tiene una importancia para todos, incluyendo obviamente ese pequeño país en el Medio Oriente rodeado por tantos enemigos. Agradecerte, vamos a seguir consultándote porque claro, hasta noviembre seguro van a haber novedades. Por el momento vamos a ver qué pasa con esta visita tan esperada, como dijiste, del primer ministro Netanyahu. Y hay que decirlo, el primer ministro que por más tiempo, incluso en esta situación difícil, no fue recibido por un presidente norteamericano. También un mensaje para Israel, pero por otro lado, como has dicho, todo el apoyo que ha tenido la administración Biden a Israel en esta realidad tan dura de esta guerra. Mejores noticias pronto. Muchas gracias, Miki. La periodista Noga Tornopolsky, que conoce muy bien de ese vínculo, como yo le decía, israelo-norteamericano y también de la política interna en los Estados Unidos.